Procesamiento industrial de alimentos halal. Lección 1. Nociones preliminares. La industria alimentaria, al igual que cualquier otra, responde a las necesidades y requerimientos de sus clientes, los cuales se hacen cada día más exigentes en cuanto a todos los aspectos involucrados en el cuidado de su alimentación, salud y nutrición. En una creciente medida, algunos consumidores modernos se interesan en alimentos bajos en caloría, colesterol, grasas y sodio, y otros en alimentos orgánicos. Sin embargo, el renglón con mayor crecimiento en cuanto a la demanda de productos específicos es el perteneciente al llamado segmento de productos dirigidos a los grupos étnicos y religiosos. El Islam es la segunda religión con más seguidores alrededor del mundo y la que mayor tasa de crecimiento registra. Se estima que el número de musulmanes asciende a 1.571 millones de adherentes, lo cual equivale al 23% de la población mundial. Posee una tasa de crecimiento anual del 1.5% y se estima que para el año 2030 alcanzará el 26.4% del total de la población. El 98% de la población musulmana del mundo vive en Asia y África. Los países con mayor concentración de musulmanes, de acuerdo a la población mundial, reúnen el 82.96%. En cuanto al contexto económico, cabe destacar que según el Fondo Monetario Internacional, los países con más alto índice de autonomía financiera en el mundo, gran número de los que mejores proyecciones poseen en cuanto al PIB, y muchos de los pertenecientes a los llamados países con economías emergentes son de mayoría musulmana, lo que los convierte en una fuente de mercado potencial para los productos alimenticios producidos de manera halal, sin dejar de lado los mercados como los de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, entre otros, en donde a pesar de vivir como minorías, su número es significativo. Pero debemos definir claramente qué es el Islam. El Islam es el modo de vida y conjunto de creencias prescrito por Allah para los musulmanes. Los principios y valores sobre los que se basa la jurisprudencia islámica están contenidos en el Corán y en las enseñanzas del profeta Muhammad, lo que conocemos como Sunna. Los principios y valores a los que Allah ha ordenado al hombre acogerse son inmutables, en el tiempo y en el espacio, mas no la jurisprudencia, la cual deberá adaptarse a las circunstancias y características particulares de cada época. El Islam no es solo una religión de rituales, sino una completa forma de vida que contempla un conjunto de reglas y principios que rigen todos los aspectos de la vida del musulmán. Islámicamente, toda actividad humana puede ser considerada como una forma de adoración, y comer es una de las más importantes, por lo que los musulmanes siguen un estricto código que reúne toda la información referente a los alimentos que les está permitido comer y la manera en que estos deben ser manipulados. A cada hombre le ha sido dada una provisión de la cual deberá alimentarse y proveer sustento a su familia. Todo lo que en ella se encuentre será lícito. El mayor regalo que Allah ha dado al hombre es su cuerpo, por lo que el alimento que consuma debe ser adecuado desde el punto de vista nutricional, consumido con moderación, inocuo desde el punto de vista toxicológico, no debe haber sido prohibido por Allah o su mensajero y debe ser inocuo desde el punto de vista sanitario, lo cual lo convierte en una garantía de un alto nivel de calidad para los no musulmanes y el cumplimiento de una obligación para quienes lo son. Dijo el profeta Muhammad, que la paz de Allah sea sobre él, que al comer debemos dividir nuestro estómago en 3 partes, una para el agua, otra para la comida y reservar una para el aire, lo cual nos da una regla general para la ingesta diaria de alimentos de acuerdo a las necesidades fisiológicas de nosotros los seres humanos. De acuerdo con el Corán, todo alimento de origen animal o vegetal, bueno y limpio, es halal, excepto aquellos que fueron expresamente prohibidos por el libro de Allah y la sunna del profeta Muhammad. En base a estas fuentes, surge una clasificación de los alimentos de acuerdo a su nivel de permisibilidad. Los alimentos halal son aquellos que son permitidos o lícitos. Los haram son los prohibidos. Masbuh son los cuestionables o dudosos, es decir, aquellos con los cuales existe diferencia de opiniones jurídicas. El alimento makruh, que podría definirse como desaconsejable, o aquellos que posean algunas características semejantes a los de los alimentos haram. Alimentos mandub, es decir, aquellos cuyo consumo es recomendado por el Corán o la sunna del profeta Muhammad. También son conocidos como alimentos sunna, y entre los más notables podemos mencionar el higo y la aceituna. Y los alimentos mubah, que son aquellos que siendo lícitos, queda a gusto del musulmán comerlos o no. El grado de permisibilidad de un alimento puede ser claramente determinado de acuerdo a los siguientes principios generales. Primero,
que todo lo que ha sido creado por Alá en principio es permitido, excepto lo que ha sido expresamente prohibido. Segundo, solo Alá posee la potestad de establecer lo lícito y lo prohibido. Ningún ser humano posee este derecho independientemente de su grado de piedad o poder. Tercero, prohibir lo que es lícito y permitir lo ilícito es una violación al principio de unicidad de Alá. Equivale a atribuirle asociados. Cuarto, la razón básica por la que Alá ha prohibido el consumo de algunos productos es su impureza y peligrosidad. No es necesario para un musulmán conocer la razón exacta de ello. Es potestad exclusiva de Alá revelarla o no a sus siervos. Quinto, Alá ha hecho lícitos un conjunto de alimentos suficientes para garantizarle al ser humano una vida digna. Solo ha prohibido cosas innecesarias o superfluas para las que ha dado mejores alternativas. Sexto, todo aquello que conduzca a lo prohibido en sí mismo es prohibido. Este punto lo ampliaremos más adelante. Séptimo, pretender hacer pasar lo lícito por ilícito y viceversa, y hacer lícito aquello que Alá ha prohibido, son actos repudiables. Octavo, las buenas intenciones no hacen lo lícito prohibido. Cualquier acción permisible que esté acompañada por una buena intención constituye un acto de adoración. De modo contrario será un pecado, independientemente de la honorabilidad de su propósito. Noveno, los actos y cosas cuyo grado de permisibilidad sean dudoso deben ser evitados. Décimo, no existen excepciones en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento de las prohibiciones. Pero existen algunos casos en los que, dependiendo de las circunstancias particulares, todo juicio puede variar, sobre todo en aquellos que comprometen la sobrevivencia. Procesamiento industrial de alimentos halal. Lección número 2. Alimento halal. Definición, leyes y regulaciones. En principio, todo alimento de origen animal o vegetal, bueno y limpio, es halal, excepto aquellos que fueron expresamente prohibidos por el libro de Alá y las enseñanzas del profeta Muhammad. Lo lícito y lo prohibido está claramente definido en el libro de Alá, como a continuación lo veremos. Dice el Sagrado Corán: creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Alá si es verdad que le adoráis. Sura Al-Baqara, aleya 172. El siguiente hadiz pertenece al Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Narró Abu Huraira que el mensajero de Alá dijo: oh gente, Alá es puro y bueno, y solo acepta aquello que también lo es. Él ha ordenado a los creyentes, al igual que a sus mensajeros: comed de las cosas buenas y obrad con rectitud. Yo sé lo que hacéis. Corán, Sura 23, aleya 51. Y creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Alá si es verdad que le adoráis. Corán, Sura Al-Baqara, aleya 127. Entonces le dijo a un hombre: cuando alguien se encuentra en un largo viaje, aun si su cabello se torna desordenado y su cuerpo cubierto por la suciedad, eleva sus manos hacia el cielo en plegaria y dice: oh Señor, oh Señor. Pero si se alimenta, bebe y se viste de lo prohibido, ¿cómo podrían sus súplicas ser aceptadas? De igual manera dice Alá en el Sagrado Corán: vosotros que creéis, cumplid los contratos, os están permitidos los animales del rebaño con las excepciones que se os enuncian. En lengua árabe, la palabra an'am es el plural irregular de la palabra ganam, que traducido literalmente puede entenderse como bestia tranquila o animal sereno, pudiendo ser además extrapolado como una alusión a los animales domésticos o que se asemejen a ellos en cuanto a sus patrones de alimentación, conducta o forma de vida. En este mismo sentido, dice la ley Abasa: que se fije el hombre en lo que come. Es cierto que hacemos que caiga el agua en forma de precipitaciones, y seguidamente hendimos la tierra en surcos y hacemos que de ella broten granos, viñedos, hierbas comestibles, olivos y palmeras, frondosos vergeles, frutas y pastos, como disfrute para vosotros y vuestros ganados. Además dice el Sagrado Corán: te preguntan qué es lícito para ello. Diles: las cosas buenas y lo que cacen los animales de presa que hayáis adiestrado para ello, a los que enseñéis parte de lo que Alá os ha enseñado a vosotros. Comed pues de lo que ellos capturen y mencionad el nombre de Alá al soltarlos para que cacen. Hoy se hacen lícitas las cosas buenas, y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el libro, así como el vuestro lo es para ellos. Pero los alimentos prohibidos se encuentran claramente determinados. Dice el Sagrado Corán: se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto por causas naturales, la sangre, la carne del cerdo y la del animal que haya sido sacrificado en el nombre de otro que no sea Alá.
En otra aleya dice: se os prohíbe la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne del cerdo, la del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro distinto a Alá, la del que haya muerto por asfixia, golpe, caída, cornada o devorado por una fiera, a menos que lo degolléis antes de que muera, y la de que al que haya sido sacrificado en altares. El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas se encuentran prohibidas de acuerdo a la siguiente aleya. Vosotros que creéis, ciertamente el vino, el juego de azar, los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de la actividad del shaitán. Apartaos de todo ello y podréis tener éxito. Corán, Sura 5, aleya 90. Además de eso, dijo el mensajero de Alá: Alá ha hecho ilegal la venta del alcohol, el animal muerto, el cerdo y los ídolos. La gente entonces preguntó: oh mensajero de Alá, ¿qué hay acerca de la grasa de los animales muertos que es usada para engrasar los botes, para camuflaje y como combustible en las linternas? El profeta respondió: está prohibido. La carne es el producto más estrictamente regulado, dado que no solo incumben a este grupo las prohibiciones anteriores, sino que existe un meticuloso procedimiento que debe ser seguido a fin de hacer de ella un alimento lícito, tal y como se muestra a continuación. Dice el Sagrado Corán: y comed de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Alá si es que creéis en sus signos. Corán, Sura 6, aleya 118. Y no comáis de aquello sobre lo que no haya sido mencionado el nombre de Alá, pues es una perversión. En la misma aleya 6, pero versículo 121. En el mismo sentido, narró Aisha que algunas personas dijeron al profeta: hay algunos que nos traen carne y nosotros no sabemos si ellos han mencionado sobre ellas el nombre de Alá o no. A lo cual el profeta contestó: mencionad el nombre de Alá vosotros mismos y comed. Esto es un hadiz narrado por Bukhari. En cuanto al uso del asno doméstico como alimento, relató Ibn Omar que el mensajero de Alá prohibió el día de la batalla de Jaibar comer ajos y la carne del asno doméstico. Es un hadiz de Bukhari. Sin embargo, hay otro hadiz en este mismo sentido relatado por Ali ibn Abu Talib. En cuanto al consumo de la carne de ballena que ha sido encontrada muerta en la playa, narró Jabir ibn Abdullah que el mensajero de Alá envió a un grupo de 300 hombres a una expedición a la costa bajo el mando de Abu Ubaida bin Jarrah. Durante el camino las prohibiciones se redujeron al punto que era permitido comer solo un dátil a cada hombre por día. Al llegar a la costa encontraron un animal marino tan grande como una montaña, y los hombres comieron de él por 18 días. En otra versión de este mismo hadiz se relata que dijo: el mar arrojó a la playa una bestia llamada lámbar. Comimos de ella por un mes y nos untamos su grasa en nuestros cuerpos hasta que estos volvieron a su estado natural, fuertes y saludables. A nuestro regreso a Medina, contamos al mensajero de Alá lo ocurrido y él nos dijo: comed pues, es la provisión de Alá que ha hecho emerger del mar para vosotros, y traed un poco para mí. Entonces uno de nosotros le dio una ración al profeta y comió. Hadith Sahih de Bukhari. En cuanto a la ingesta de la carne de caballo, Asma bint Abu Bakr dijo: durante la época del mensajero de Alá, encontrándonos ya en Medina, sacrificamos un caballo a la manera en la que Alá lo ha ordenado y lo comimos. Bukhari. Por otra parte, dijo Ibn Abu Waya: combatimos al lado del mensajero de Alá durante 6 o 7 batallas y comíamos con él saltamontes. Hadith Sahih de Bukhari. Acerca de comer lagartos, relató Abdullah ibn Abbas que su tía Hudayfa ofreció al profeta un poco de yogur seco, manteca y un lagarto. Él comió de los 2 primeros, pero rehusó el tercero porque no le agradaba. El animal fue compartido en la mesa junto al mensajero de Alá. De haber sido ilícito, no lo habríamos hecho. Por otra parte, Abu Sa'id relató que un árabe del desierto se presentó ante el mensajero de Alá y le dijo: vivo en una llanura en la que abundan los lagartos, y por ellos son alimento habitual de nuestra gente. Él no le contestó. Entonces le dijimos: repítelo. Lo repitió, pero el profeta continuó guardando silencio, y así una tercera vez, después de la cual él le respondió: oh beduino, Alá desató su ira contra una de las tribus de Israel, convirtiéndolos en bestias que se arrastran, y quizá alguno de esos lagartos sea uno de ellos. Yo no lo como, pero tampoco lo prohíbo. Es un hadith sahih de Muslim. Además de ello, existe la prohibición de comer la carne o beber la leche de los animales carroñeros. Narró Ibn Omar que el mensajero de Alá prohibió comer o beber la leche de los animales que se alimentan de corroña. Este hadith se encuentra en el Ascalani.
página 391, Hadís 1142. En cuanto a otros animales, narró Ibn Abbas que el mensajero de Allah prohibió la matanza de 4 especies: las hormigas, las abejas, las abubillas y los alcaudones. También es un hadís del compendio de Al-Asqalani, página 390, número 1139. De acuerdo con lo anterior, los alimentos prohibidos dentro de la legislación islámica pueden dividirse en las siguientes categorías. Primera, animales muertos por razones diferentes al sacrificio o heridas durante la caza, antes o después de haber iniciado el proceso de rigoris mortis o el de descomposición. Segundo, la sangre fresca o coagulada y sus derivados. Tercero, los animales pertenecientes a la familia de los porcinos, tales como el cerdo, el jabalí, etc. Cuarto, los animales sobre los que se haya pronunciado el nombre de otro diferente de Allah o no se haya pronunciado el nombre de Allah. Quinto, los animales incorrectamente desangrados. Sexto, los tóxicos y sustancias psicoactivas, entre ellas las bebidas alcohólicas y en general toda sustancia capaz de alterar el comportamiento humano. Séptimo, los animales carnívoros, tales como leones, perros, lobos, tigres, etc. Octavo, las aves de rapiña y de presa, tales como halcones, águilas, buitres, etc. Noveno, los anfibios y los animales que no tienen patas, tales como sapos, serpientes, gusanos, caracoles. Décimo, la carne del asno doméstico. 11º, los alimentos contaminados con excretas sólidas o líquidas. Y por último, está completamente prohibido el consumo